¿Dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de pecado y de miseria? Como Dios, de su propia soberana voluntad, había elegido desde el principio a los que iban a gozar de la vida eterna, entró en un pacto de gracia para liberarlos de su estado de pecado y de miseria e introducirlos en un estado de salvación por medio de un Redentor. Hemos estudiado con las preguntas anteriores la tristísima condición en la cual quedó todo el género humano como consecuencia del pecado. Debido al primer pecado, el hombre y la mujer cayeron en un estado de pecado y de miseria. De esta condición en extremo miserable, ni uno solo ha podido, puede ni podrá salir por su propia voluntad ni por sus propias fuerzas. La palabra de Dios asegura que todos los hombres en todas las edades han merecido, merecen y merecerán el castigo por sus pecados. Porque la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ahora, como una luz brillantísima, como un bálsamo consolador, vamos a estudiar que Dios, a pesar de la rebelión del ser humano, ha tenido a bien, en el ejercicio de su infinito amor, no permitir que todos vayan al abismo de la perdición, y para ello ha escogido a aquellos que han de gozar de la vida eterna. Es esta una verdad que lleva gran consolación para aquellos que han recibido con gozo su santa palabra y se han sometido al señorío de Cristo en verdadera fe. Lo primero que notamos es que esta elección fue hecha por Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Esta es una enseñanza de la Biblia perfectamente clara y repetida varias veces en ella. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Efesios 1:4 al 5. En Romanos 8:28 al 30 leemos: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Segunda de Tesalonicenses 2:13 al 14. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Por este último versículo sabemos que solo pueden creer en Cristo los que son escogidos por el Padre, y esto es muy consolador para todos los que han creído. Aquellos que oyen y obedecen la voz del buen pastor están entre el número de los escogidos de Dios, santos y amados. Lo segundo que notamos es que esta elección la hizo Dios de su propia y soberana voluntad, lo cual prueba que todos los que han sido escogidos disfrutan plenamente del amor de su Padre Celestial, pues este amor es lo único que impulsó a Dios para escogerlos. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien su gran misericordia nos ha hecho nacer a una esperanza viva. Notamos enseguida que los hombres y mujeres así amados y así escogidos por Dios van a disfrutar de la vida eterna. Gente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas forman parte de este bendito pueblo de Dios,
y todos ellos están destinados para gozar de la vida eterna. Ahora veremos de qué manera los escogidos pueden gozar de la vida eterna, aun cuando no tienen mérito alguno. Nuestros primeros padres pecaron contra Dios y cayeron en un estado de pecado y de miseria. No obstante la maldad humana, Dios en su grande misericordia no quiso dejar al hombre en su pecado y miseria y dio a los primeros padres la promesa de un Redentor que vendría. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Promesa que vendría recordándose a través de la historia. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vemos finalmente que esta salvación viene por medio de un Redentor que es ofrecido gratuitamente a todos los hombres, pero que es aceptado solamente por los escogidos con quienes Dios ha hecho alianza de gracia. Como Dios, de su propia soberana voluntad, había elegido desde el principio a los que iban a gozar de la vida eterna, entró en un pacto de gracia para liberarlos de su estado de pecado y de miseria e introducirlos en un estado de salvación por medio de un Redentor.